a abrir sus Biblias en la epístola a los Hebreos, en el capítulo número 1. Seguimos con esta serie que vamos a iniciar en el día de hoy con el versículo número 1. En el día de hoy le he decidido poner al sermón la historia de la revelación divina. Y vamos a hacer solamente un versículo. Dice así, Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado antiguamente, muchas veces y de muchas maneras, a los padres por los profetas. Una porción quizá vaya a hablar, pero no voy a hablar todo del versículo número 2, porque no lo voy a desarrollar en el día de hoy, el versículo 2, pero sí una porcioncita quizás toque en la parte donde dice el versículo 2, la parte A del versículo 2 dice, al final de estos días nos habló por el Hijo, en quien constituyó heredero de todas las cosas, por el cual esa parte no la voy a desarrollar. Voy a tocar la parte A, no sé si saben a lo que me refiero cuando digo, o sea, del versículo número 2, al final de estos días nos habló en el Hijo, ¿sí? Nada más. Eso, a quien constituyó, eso lo vamos a ver en otros temas, vamos a ver quién es el Hijo, ¿sí? Bueno, el título es la historia de la revelación divina, ¿sí? ¿Qué vamos a ver de acá en el capítulo 1 en adelante? Bueno, vamos a ver la supremacía del Hijo de Dios, ¿sí? O sea, por lo menos acá en el versículo número 1 vamos a ver la elevación de Cristo, si quiere decirle eso, o la supremacía de Cristo por encima de todos los profetas, ¿sí? Vamos a hacer una pequeña introducción sobre este versículo antes de desarrollar el tema en cuestión. Acá el autor va a introducirnos en una comparación que él va a hacer. Escuche, la epístola a los Hebreos, le anticipo, es muy difícil, ¿sí? Así que tengan paciencia porque trato de explicarlo de una forma muy sencilla y aún así es difícil de explicarlo, ¿sí? Entonces el autor nos va a introducir entre una comparación entre cómo Dios habló en el pasado por medio de los profetas y la revelación que ha hecho por medio de Jesucristo en los postreros días, ¿sí? Y solamente lo vamos a ver en ese versículo, todo un tema para desarrollar. Entonces vamos a ver, Dios, habiendo hablado antiguamente, muchas veces y de muchas maneras, a los padres por los profetas. Esas muchas partes es polumeros en el griego. Muchas partes sería fragmentos. Ahora, ¿qué nos quiere comunicar el autor acá? Lo que nos quiere decir es que la revelación no estaba completa en sí misma, sino que la revelación estaba como en partes e incompleta. Dios iba entregando como fragmentos, podríamos decir, del Antiguo Testamento. Eso es lo que quiere decir en muchas partes o fragmentos. Parte, ustedes saben, cuando usted no tiene el todo, tiene partes. Bueno, eso es parte. Lo que quiere comunicar es eso, que la revelación, de alguna forma, vamos a decir, estaban aisladas o las revelaciones de los profetas eran incompletas, ¿sí? Eso es lo que nos está queriendo decir. Pero el Señor nos iba revelando parte del plan que tenía, ¿sí? De muchas maneras. Bueno, ahí es polutropos. ¿Qué quiere decir esto? Que estas revelaciones, o sea, estoy en la palabra de muchas maneras, polutropos, ahí. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que se recibían estas revelaciones, que ya lo expliqué, que eran aisladas, eran fragmentos. Ahora lo que está queriendo decir el autor con esta palabra polutropos, estas revelaciones eran de diferentes maneras. ¿Cómo eran? Bueno, por medio de sueños, por medio de visiones, profecías,
había algo que llamaba, creo que era, no me acuerdo si es la palabra bien, el Urim Tumim, algo así, era algo que yo consultaba en los judíos. Pero si no, también el Señor hablaba por medio de fenómenos, ¿sí? El Señor se comunicaba, vamos a decir, de varias formas, en muchas ocasiones, ahí estaba sugiriendo, o sea, que ninguno de ellos, para que puedan entender, de estos profetas reveló la revelación completa, sino que fraccionada. Hablaba incluso audiblemente en el Antiguo Testamento, Dios se dio a conocer por sueños, visiones, por medio del ritualismo del tabernáculo, incluso por la misma ley. Pero todo esto, amado, era tipos y sombras de lo que iba a venir, como ya estuvimos viendo en la introducción el domingo pasado. Ahora, en el versículo número 2, fíjese que voy a tocar una parte nada más, que dice, al final de estos días nos habló por el Hijo. Ahí no, hasta ahí nada más voy a tocar, ¿sí? De ese versículo número 2. Ahora, fíjese, va a ser un contraste. Hay dos revelaciones que quiero que puedan entender. Dios se reveló en el Antiguo Testamento por medio de estos profetas, de estos tipos, de estas visiones, tipos y sombras, corderos, templos, todo lo que había en el Antiguo Testamento. Y vamos a ver otra revelación, que es la revelación del Señor Jesucristo, la que aparece en el versículo número 2. Ahora esta revelación en el Señor Jesucristo es solamente un acontecimiento único, no es que no es otro profeta más como dicen, es solamente un único acontecimiento. En Hebreos capítulo 9, en el versículo... me pasé, pensé que esta Biblia está toda escrita, 9:26. Claro. Un segundo. Esta Biblia es como una Biblia con muchas hojas. Hebreo 9:26. De otra manera hubiera sido necesario que padeciera repetidamente desde la creación del mundo, escuche, mas ahora ha sido manifestado una vez por todas en la consumación de los siglos. ¿No? Se está refiriendo ahí al fin de las edades, o sea, desde la venida del Señor Jesucristo, podríamos decir o afirmar que estamos ya casi en los fines del tiempo. Nadie está diciendo que este es el fin del tiempo que se va a terminar. Que ya con el Señor Jesucristo todas estas revelaciones, amados, llegaron a su fin. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo el escritor. Y no solamente que esta revelación de Jesucristo era un acontecimiento solamente único, que solamente antes, cuando había muchos profetas o simbolismos que vemos en el Antiguo Testamento, los mismos profetas trataban de entender y de interpretar de quién hablaba estas cosas, y ellos no entendían. Ahora, con la venida del Señor Jesucristo, hay una sola interpretación. Por eso siempre le digo que usted debe entender cuál es el mensaje de la Biblia. El tema de hoy le he decidido poner la historia de la revelación divina. Ahora dentro de un rato voy a profundizar un poquito más, pero para que puedan entender, amados, desde la caída del hombre, Dios había prometido que iba a venir un Salvador. Y ese es el tema de la Biblia. El tema de la Biblia no es que Dios le va a prosperar, que Dios le va a solucionar. No, el tema de la Biblia es Dios prometió después de la caída, vamos a decir en Génesis 3:15, que iba a venir un Salvador. Y eso es lo que anunciaban. Por eso, amados, no podemos, es bueno cuando se entregan la Biblia, vamos a decir Juan apartado, o alguna parte, pero
es bueno que las personas tengan toda la Biblia, porque toda la Biblia habla de Cristo, amado. Yo sé que es muy difícil poder entender el Antiguo Testamento, pero no podemos aislar la revelación de Dios, porque ahí incluso estaba el Señor Jesucristo. ¿Sí? Ahora, venida el Señor Jesucristo, esa revelación está completa y definitiva. No sé si entienden lo que quiero decir, pero amados, el canon ha sido cerrado. Usted no necesita ningún falso o chanta profeta que le esté diciendo que tiene nuevas revelaciones, porque la revelación última ha llegado, o sea, se ha manifestado, y de la venida del Señor Jesucristo ya todo está cumplido y el canon está cerrado. Eso es lo que está diciendo ahí, al final de los días, o de estos días. Ahora, ¿a qué se está refiriendo en esa porción? Ahí fíjese, al final de estos días, en el versículo número 2, en la parte A, que voy a tratar en el día de hoy. ¿Qué es esto, estos días, esto al final? Bueno, amados, lo que está diciendo el autor se está refiriendo al tiempo del Mesías, o sea, el fin de esos tiempos anunciados desde el Antiguo Testamento llegó a su fin. Cristo es el fin, el telón, o sea, la consumación de todo. En el Cristo es el amén de las promesas, en Él se cumple todo eso. Llegó la culminación. Toda persona que venga a traer una revelación extra bíblica, amada, puede decir que viene de parte del enemigo, a menos que diga texto. En primera de Pedro 1:20 dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado, escuche, en los postreros tiempos, por amor a vosotros. O sea, en los postreros tiempos, el fin de los tiempos, tautón, dice, o sea, es se está refiriendo, ahora. Y ustedes saben, en primera de Juan dice lo mismo, hijito mío, estamos en los postreros tiempos. Entonces, el autor nos está indicando, amado, que él, por lo menos él y yo, somos conscientes, aquellos que somos hijos de Dios, sabemos que el fin de los tiempos llegó hace mucho tiempo, amado. No es un tiempo de andar perdiendo el tiempo por ahí. Una persona cuando es salva sabe que el Señor Jesucristo puede volver en cualquier momento. Ya de la venida de Cristo se inició, vamos a decir, ese fin, esa consumación de eso tan esperado que esperaba Israel. Solo que Israel de alguna forma no lo vio porque esperaba otra cosa, nada más. Bueno, dicho esto, aunque ustedes no lo crean, fue una pequeña introducción. Ahora vamos a iniciar con el tema. Entonces, el tema principal que vamos a ver es la supremacía de Cristo sobre todas las cosas. Ahora, si no sabe lo que es la supremacía o algo supremo, es lo que se halla en un grado o en un nivel más elevado, ¿sí? Y solamente eso se lo puede aplicar a Dios. Él está sobre todas las cosas, ¿sí? Sobre todo lo creado. Entonces, claro, porque Él es el creador, ¿sí? Entonces, dicho esto, aclarando que es la supremo, es una definición sencilla, pero para que puedan entender, el tema principal que va a tocar el autor ahora es la supremacía de Cristo. ¿En qué? En la persona, la obra del Señor Jesucristo. Ahora todas esas promesas que estaban hechas en el Antiguo Testamento llegan a su cumplimiento y se cumplen en el Señor Jesucristo. Versículo número 1. Entonces, lo vuelvo a repetir porque es un versículo solamente. Todo lo que estaba anunciado, todo lo que estaba profetizado, llega a su cumplimiento en Jesucristo. Es tipos, sombras, rituales, todo llega en Él, ¿sí? De a poco y a poco se iba revelando. Es como vio cuando va a amanecer,
el alba va anunciando, no sé si vieron ustedes, yo he visto cuando el sol va saliendo de a poco, no sé si ustedes vieron el amanecer, yo he visto varias veces eso, incluso en el mar, cuando se empieza a levantar allá atrás y se empieza a levantar el sol, ¿sí? Bueno, así se va anunciando la venida de Jesucristo. Ahora el Señor, fíjese, en estos postreros tiempos nos habla por medio de ¿quién? Del Señor Jesucristo. Voy a ir por un par de textos y es importante que podamos entender esto, amados. Yo sé que la mayoría de estos textos los entienden, pues lo han escuchado creo que hasta el cansancio ustedes. En Juan capítulo 1 y el versículo 14 y el versículo 18 dice lo siguiente: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 18. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hay otros textos más también para hablar, como Juan capítulo 14, versículos 7 al 10, que sé que lo conocen ustedes, para no forzar un poco más la voz, pero ¿se acuerdan cuando dice, muéstranos al Padre? Creo que es Esteban, y él le dice, tanto tiempo he estado con usted, es el que me ve a mí, ve al Padre. Bueno, es la revelación. Lo que estoy queriendo decir, amados, es que si usted quiere conocer a Dios, tiene que conocer a Jesucristo. Él es el único que nos puede revelar. Él es el Evangelio. Él es el mensaje mismo. Entonces es la revelación. Ahora escuche, esta promesa, porque habían promesas en el antiguo pacto, y eran salvos también ellos por ejercer fe en esas promesas, ¿sí? Aunque todavía no había llegado. Esas promesas en el Antiguo Testamento se cumplieron en el Nuevo Pacto, ¿sí? Lo digo de nuevo. Esas promesas del Antiguo Testamento se cumplieron en el Nuevo Pacto, cuando viene el Señor Jesucristo. Ahora la progresión, escuche, voy despacio, ¿sí? Había una promesa, pero esa progresión, o sea, progresión es que iba de a poco, no sé si se puede llegar a entender, ¿sí? De esa revelación que Dios iba haciendo, la progresión de esa revelación iba a llegar al cumplimiento de esa promesa cuando el Señor Jesucristo viniera, en el cumplimiento del Señor Jesucristo. Ahora lo van a entender un poco más porque aquellos que están adheridos a la confesión de fe bautista del año 1689 voy a tocar el capítulo número 7 de nuestra confesión para que puedan entenderlo un poco más. Lo cierto es que la Biblia nos hablaba del Señor Jesucristo, nos habla del Señor Jesucristo. Todos esos tipos, todos esos son, por eso dice Dios habiendo hablado antiguamente. Ustedes, todas estas cosas me las han escuchado vez tras vez hablar a mí. Pero ahora van a entender por el libro de Hebreo lo que les decía siempre. Dios habiendo hablado antiguamente, muchas veces y de mucha manera a los padres por los profetas, al final de estos días nos habló por el Hijo. Juan, capítulo 5, versículo número 39, dice el Señor Jesucristo. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces vemos que Dios, habiendo hablado antiguamente muchas veces, muchas maneras por los padres, al final nos habla. Dios nos estaba hablando y comunicando por medio de profetas, por símbolos, templos, sacrificios, sueños y visiones, de que iba a venir ese Salvador. El problema es que vivimos en una época donde esto es un tesoro de promesas y de prosperidad y de chantas que quieren agarrar esta palabra para convertirla en de acuerdo a lo que ellos creen. Pero la Biblia tiene solamente un mensaje,
Y el mensaje es el mensaje de salvación en Jesucristo para todo aquel que ejerza fe en Él, que se arrepienta de sus pecados. Todo aquel que vaya con un corazón contrito y humillado hallará perdón. Ese es el mensaje de salvación. En el versículo número 46 de Juan capítulo 5, versículo 46 dice: porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. ¿Ven? Los profetas, Moisés, todos apuntaban a Cristo. Dios habiendo hablado antiguamente muchas veces y de muchas maneras por los profetas. En Lucas, capítulo número 24, había ciertos discípulos que iban caminando hacia Emaús. Y se le aparece a alguien que ellos no conocían. Era el Señor Jesucristo. Y en el versículo número 25 de Lucas 24 dice así: entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les hablaba en todas las escrituras lo que de él decían. Versículo número 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Entonces vemos, amados, que el Señor Jesucristo nos muestra que Dios, habiendo hablado antiguamente por medio de los profetas, por símbolos, sueños y visiones, nos anunciaba la venida de su Hijo amado, aquel que a Él ya había prometido de que iba a venir desde después de la caída, que dentro de un ratito vamos a ir. En 2 Corintios, el capítulo número 1, y el versículo 20 al 22 dice lo siguiente. Escuche, esto es importante. 2 Corintios, capítulo 1, versículo 20 al versículo número 22, ¿sí? Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios, y el que nos confirma en vosotros, en Cristo, y es el que nos ungió, es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Lamentablemente este texto ha sido toqueteado por los chantas, o aquellos que les gusta lucrar con la palabra de Dios, y dicen: porque todas las promesas son en el sí y en el amén. Y lo que ellos dicen, que si usted dice sí y amén a las promesas, entonces Dios le va a contestar las chantajeadas que ellos proponen en su corazón codicioso. Pero no está diciendo eso, escuche. Dice así: porque todas las promesas de Dios, ¿qué promesas? Que Dios, habiendo hablado, todas esas promesas de que iba a venir un Redentor, que iba a pagar, iba a llevar nuestros pecados, son en el sí, en el Señor Jesucristo. En Él se cumplieron, en Él la consumación final, escatológica, Cristo Redentora. Ese es el mensaje, amados. Eso es parte de la historia de la revelación divina.
Dios ha sido bueno con nosotros y se ha de alguna forma, como vamos a ver en el capítulo número 7 de nuestra confesión, a tener misericordia por nosotros, amados, y mostrarnos en Jesucristo su amor para todo aquel que quiera venir en fe y en arrepentimiento. Lo que quiero decirle es que usted no necesita ningún falso profeta, usted no necesita ningún falso apóstol, ni un visionario, ni una profeta de nada de eso. Jesucristo es la revelación suprema, o sea, plenaria. Nosotros tenemos esto, que es la palabra de Dios, y hacemos bien en oírla, lo que dice en ella, escudriñarla y estudiarla. Por eso siempre digo, no todo lo que yo diga sí, sí, amén. Usted es responsable de estudiar las Escrituras, usted es responsable de orar al Padre, usted es responsable de pedirle por medio de su Señor Jesucristo, el Santo Espíritu, que le revele lo que está en las Escrituras, que le confirme a usted el Espíritu de usted. Porque Jesucristo es la revelación suprema. Usted no necesita más nada ahora. O sea, sí necesita ahora, si es cristiano y ya es salvo, seguir creciendo, por supuesto, en la santificación. Pero ahora el escritor de acá en adelante nos va a hablar de esa supremacía de Jesucristo sobre los profetas, la supremacía de Jesucristo sobre Moisés, la supremacía de Cristo sobre Josué, la supremacía de Cristo sobre los templos, la supremacía de Cristo sobre los sacerdotes, la supremacía de Cristo sobre el antiguo pacto. Usted no necesita nada nuevo, tenemos todos en Cristo. Entonces lo que va a hablar el autor o nos habla que esta revelación escuche, la va a dividir en dos partes. Primero, lo que estaba tratando de comunicar, fíjese, Dios habiendo hablado antiguamente. Esa es la primera parte que va a hablar. Va a hablar esa porción del versículo número 1, que nos va a hablar que la revelación que fue dada en el pasado, ¿sí? Hay una revelación, no sé si se puede llegar a entender. El autor está hablando dos revelaciones. Una de la revelación, por eso dicen muchos, va a estar tanto tiempo. Claro, amado, yo podría dar el capítulo entero si quisiera, pero se perdería todo este tratado cristológico, de verdad como habla, creo que esta epístola a los hebreos es una de las que más habla de Cristo, creo que diría que la única. Entonces el autor nos va a hablar primero de esta revelación dada en el pasado. ¿Por qué es? Bueno, esta antigua, tipos y sombras y profetas, y esta revelación dada en Jesucristo. Hay dos clases de revelación, no sé si entienden, la antigua y la que es en el Señor Jesucristo. ¿Sí? Ahora, esta revelación en Jesucristo es el cumplimiento anunciado en el Antiguo Testamento. ¿Sí? El judío, amados, tenía todos estos tipos y sombras, solo que el judío, no sé, de alguna forma pienso que no lo vio, no creyó, porque todo esto en el Antiguo Testamento le pertenecían a ellos. Creo que es Romanos capítulo 9, donde habla de sus tipos, sombras, pacto, todo eso le concernía a ellos. Solo que Israel o los judíos por no desecharon. ¿Sí? Escuche, ahora voy a tratar un poco sobre la teología pactual en el capítulo número 7. ¿Sí? Fíjese, dice Dios habiendo hablado. Entonces, ahora voy a entrar un ratito en nuestra confesión de fe del año 1689, capítulo número 7, si usted la tiene, le invito a abrirla. Pero vamos a ver ahí que la distancia entre Dios y el hombre es tan grande que Dios tiene que intervenir. O sea, lo que
lo que quiero decir es que el hombre no puede. La salvación tiene que ser monergística. Confesión de Fe del año 1689. Punto 1. La distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como a su creador, sin embargo, éstas nunca podrían haber logrado la recompensa de vida, a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios que a él le ha placido expresar en forma de pacto. Además, habiéndose él acarreado, punto número 2, la maldición de la ley, escuche, por su caída, agradó al Señor hacer un pacto de gracia, en el que gratuitamente ofrece a los pecadores vida y salvación por Jesucristo, requiriéndole la fe en Él para que puedan ser salvos, prometiendo dar su Espíritu Santo a todos los que están ordenados para vida eterna, a fin de darle disposición y capacidad para creer. Escuche, acá lo que quiero hablar, el punto número 3. Punto número 3. Este pacto, ¿sí? Donde, fíjese lo que dice, este pacto se revela en el Evangelio. En primer lugar, a Adán en la promesa de salvación a través de la simiente de la mujer. Y luego, mediante pasos adicionales, hasta completar su plena revelación en el Nuevo Testamento. Y está fundado en aquella transacción federal y eterna que únicamente a través de la gracia de este pacto, como todos los descendientes de Adán caídos que son salvados, obtienen vida y bendita inmortalidad, siendo el hombre ahora totalmente incapaz de ser aceptado por Dios bajo aquellas condiciones en las que estuvo Adán en su estado de inocencia. No me voy a poner a explicar todo esto, o sea, ¿sí? Tuvimos mucho tiempo con la serie de teología pactual, pero sí solamente quiero que guarden esto en su mente, esta parte, el punto 3. Este pacto se revela en el Evangelio, ¿sí? Ahora dice a Adán en la promesa. ¿Se acuerdan lo que es el protoevangelio? En Génesis 3:15, Dios promete que iba a venir una simiente que iba a pisar la cabeza. Esa es la promesa, ¿sí? Dios habló. Esto no va a quedar así. Yo lo voy a solucionar, ¿sí? Entonces Dios soltó una promesa. Dios habiendo hablado, prometió. Dice que iba a venir una promesa. A Adán se la hizo primero. Aunque esta revelación, amado, hubiéramos querido que hubiera estado así muy clara, pero no sucedió. Lo único que podemos ver quizás es que Dios lo cubre con un animalito, mostrando de alguna forma la justificación ante la desnudez que ellos tenían, pero esa revelación no decía, va a venir mi hijo, va a cubrirlo, esto es no sé si se pueden entender. Después le fue mostrando cómo hacer los sacrificios, porque Abel se ve que sabía cómo hacerlo, Caín no lo quería hacer. Alguien le enseñó, seguramente le enseñaron sus padres. Entonces, lo que quiero poner en sus mentes es que esta promesa de que iba a venir un Salvador era a través de la simiente de una mujer. O sea, Eva pensaba que quizás iba a ser Caín, o uno de esos. Y cada uno de esos judíos, esas mujeres, tenía la esperanza de que el hijo que iba a dar quizás sería el Mesías esperado, porque había una promesa. Ustedes, porque vivimos en esta parte del mundo, no pueden llegar a entender.
Pero esto se iba a completar, esta revelación en el Nuevo Testamento. ¿Sí? No me voy a quedar mucho acá porque es muy complicado. Ya lo hemos tratado varias veces. Lo que quiero decir es que Dios, habiendo hablado antiguamente muchas veces y de muchas maneras, por medio de los padres y los profetas, Dios prometió este Salvador. Dios habló. Entonces Dios es el que ha prometido, por eso hablamos de esa supremacía de Dios. ¿Sí? Dios es el que prometió cómo el hombre iba a ser salvo. El hombre no puede ser salvo por sí mismo, por eso es que tenía que venir el Señor Jesucristo. Ahora, esa promesa, vamos a decir, no sirve de nada si una persona no la cree. Pero esa promesa se iba a ir revelando poco a poco, hasta la venida del Señor Jesucristo. ¿Sí? Y esta revelación que por medio que el hombre puede decir, ya lo tratamos cuando tocamos la confesión de fe, es la revelación especial, no es la revelación natural. No, el hombre no es salvo por una revelación natural. Romanos capítulo 1, versículos 18, 18, 19 y 20, que Dios se revela por medio de la naturaleza. El hombre no es salvo por una revelación, aunque sí esa revelación nos muestra el poder y la gloria de Dios, que existe un Dios, pero eso no salva esa revelación. Tampoco la que dice en Romanos capítulo 2, versículo 14 al 16. El hombre tiene la ley o la conciencia, a medida que va pecando se va endureciendo y se hace cada vez más insensible a las cosas de Dios. Todo tiene eso, solo que el pecado tampoco es salvo por tener un conocimiento, porque Dios puso la eternidad dentro del hombre. Todo hombre sabe que existe Dios, pero eso no le salva. Por eso que dice, ¿cree Dios? Sí cree, pues claro, porque si la eternidad está el Espíritu de Dios, fueron creados. Pero entonces ellos saben, eso tampoco lo salva. Entonces, ¿qué es lo que salva? Bueno, es la revelación especial, por eso Dios tuvo que hablar, Dios tuvo que enviar a su Hijo. Y es por medio solamente del mensaje de salvación que por medio de Jesucristo, lo que Él anunció es que podemos ser salvos. No hay de otra forma. Acá usted no le va a salvar un yesito, acá usted no le va a salvar la Virgen María, usted no le va a salvar la Virgen de Guadalupe, a usted no le va a salvar ninguno de esos santos, amado. Lo único que le va a salvar, ni siquiera, como vamos a ver más adelante, los judíos que creían, vamos a decir, en los ángeles. Tampoco un ángel le va a salvar, ni el ángel Gabriel, ni el ángel Miguel, ni nadie de eso le va a salvar. Es por medio del Señor Jesucristo. Esta es la revelación especial, única, es el pleroma de la revelación. Por eso que el Señor nos ha dejado la palabra de Dios para que lo podamos conocer. Y Dios ha hablado. ¿Para qué ha hablado, amado? Porque de verdad el Señor nos ha amado, nos ama en Cristo, con un amor eterno. Pero ese amor, amados, o esa fe que no sirve de nada ese sacrificio en la cruz, si la persona de verdad no toma noción de quién es un pecador, que de verdad debe arrepentirse y ver la santidad de Dios, la justicia de Dios y acudir a la cruz. Por eso que Dios habló, para que podamos conocer nuestra condición pecaminosa, horrenda, depravada que tenemos. Y es por medio de eso que envió a su Hijo amado para poder rescatarnos a nosotros o redimirnos o comprarnos con un rescate en la cruz. ¿Sí? Y eso es el mensaje. El mensaje, por eso dice Dios habiendo hablado. Dios inició, podríamos decir esto. Porque el hombre es imposible que pueda iniciar. El hombre está muerto en delito y pecado. Vivimos en un mundo donde el Evangelio es totalmente, podríamos decir, inclinado a un evangelio humanista,
donde pareciera como que Dios dice algo y el que toma la decisión final es el hombre, ¿sí? Fíjese, pero dice, pero Dios ahora habló ¿dónde, amado? Nos dejó las escrituras cuando vimos la confesión de fe del año 1689, vimos bibliología, ¿se acuerdan? Que dice que Dios nos dejó las escrituras. No quiero ir para tocar eso porque si no volvemos a la confesión de nuevo. Pero nos habló. ¿Cómo nos habló? Lo vuelvo a repetir de nuevo. De dos formas. Estoy solamente en el versículo número 1. ¿Sí? Dios, habiéndonos hablado, nos habló primero, ¿sí? Por algo que ya dijo. Nos habló, pasado. Y después hace una comparación, un contraste, dice en la parte A del versículo 2, dice en estos postreros días, o sea, en el Hijo. Estas son las 12 etapas de la revelación de Dios. En Antigua, ¿qué muestra? Bueno, simplemente toda esa Antigua muestra lo que apuntaba a Cristo, ¿sí? Por eso que no podemos desechar el Antiguo Testamento, pero no podemos estar construyendo, vamos a decir, cosas trayendo del Antiguo Testamento. Todo lo que estaba apuntando ahí estaba apuntando a Cristo, ¿sí? Entonces, ya desde el Antiguo Testamento Dios empezó a revelar, a manifestar esa gracia en Cristo para esa redención de los hombres, ¿sí? Después de la caída, o sea, lo que nosotros conocemos como el protoevangelio, en Génesis 3:15. ¿Sí? Y esto es lo que conocemos nosotros dentro de la teología, se conoce como la historia de la redención. La Biblia nos muestra, Dios nos cuenta esa historia, como Dios, fíjese, si usted lo ve, cómo es, no es que la Biblia es un montón de revistitas que usted une y las pega así, no, está todo unido. Vemos algo, no sé cómo decirle, maravilloso en esa historia de la redención, en esa promesa, en esa revelación progresiva, como dice nuestra confesión, que cada vez más y más va alumbrando hasta llegar y llega a Él, dice, yo soy la luz, yo soy aquel que estaban esperando, aquel que hablaba Moisés, aquel que hablaba los salmos. Entonces Dios nos habló y nos habló también a través de esos pactos, ¿sí? Dios nos habló, cuando vimos la teología pactual, que el Señor nos iba a redimir de nuestros pecados. Eso le traía cada revelación y cada revelación. ¿A usted no le pasó esto? A mí me pasaba. Lo malo es cuando las personas crecen, ya abren su Biblia y no se emocionan, ya no hay revelaciones nuevas para ella, no hay nada. Yo cada vez que abro una cosa y yo siempre encuentro algo. Bueno, en el Antiguo Testamento, cada revelación, eso el pueblo de Dios tenía más esperanza. Había una revelación que Dios le daba en la Biblia. Amado, si usted no experimentó eso, de verdad, yo no le muestro mi Biblia porque muchos dicen, ay, ¿qué hiciste? Otro dice, me hace, me enorgullece. Pero si usted viera mi Biblia, acá, esta es mi cosa de Hebreos. Mire, todo eso es de Hebreos, toda esa cosa que está ahí. Usted se pone a ver, usted se podría estar maravillando de verdad como todo lo que Dios ha hecho para mostrarnos su amor, amados. Entonces, yo nunca dejo de maravillarme. En el Antiguo Testamento Dios hablaba y hablaba y cada promesa para ellos y cada revelación para ellos siempre traía más esperanza porque tenían su mirada en aquel que iba a venir. Dios se iba manifestando en esa revelación. Dios hablando antiguamente de muchas maneras, dice. Nos hablaba de que iba a venir ese Redentor. En el pacto noético, que ya lo vimos nosotros, Él prometió que a pesar de que había venido un diluvio, hizo la promesa de que no destruiría la tierra. ¿Por qué? Porque por supuesto si destruiría la tierra, amado, y matara a todos los seres humanos que dejó a Noé, no iba a venir ese Redentor. En el pacto abrámico, acuérdense en Génesis 12, cuando vimos, le dijo a Abraham que de la simiente de él, o sea de él,
iba a venir aquel que iba a bendecir a todas las naciones. ¿Se acuerda? Creo que en Gálatas capítulo 3, versículo 16. Lo digo porque hay unos amigos que lo aplican para sus hijos, las promesas, y no son para sus hijos estas promesas. Y lamentablemente son reformados lo que estoy hablando. Pero esa simiente que está hablando de Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. ¿Ves? Acá están las promesas que Dios hizo. ¿Qué promesas habló? Bueno, ¿qué promesas Dios habiendo hablado? Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. A su simiente, no dice y a la simiente, o sea, a los hijos. Quiere decir, si no dice y a la simiente como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Eso es lo que prometía Dios. Va a venir alguien, Dios venía hablando, va a venir alguien de tus lomos, por supuesto no venía la revelación completa, pero de que iba a bendecir a todas las naciones. Ese es el punto de enfoque que perdió Israel, porque pensaba que era solamente para ellos, y Dios decía todas las naciones, ¿sí? Entonces en el pacto abrámico podemos ver un poco. En el pacto mosaico, en el pacto con Moisés, ya empezó a regular un poco más esto, porque ¿qué pasó? Ya empezaron a crecer como nación, ¿no? O sea, ya cuando usted tiene una nación, usted tiene una comunidad, no era como Abraham, que podemos decir como un pueblo, usted tiene una nación, tiene que legislar eso, regular bien, ¿sí? Pero tenía otro propósito más, esto, es más amplio de esto. ¿Cuál era? El de preservar el linaje de aquel que iba a venir. ¿Quién era? Bueno, el Mesías, ¿sí? Dios, por eso que Dios los cuidaba, Dios los preservaba a este pueblo, que no se contaminara, pues de él iba a venir ¿quién? El Mesías. En el pacto davídico, Dios también hablaba, Dios prometía, vemos que, ¿sí? Esto modo que estoy hablando se conoce como un sistema de interpretación o de hermenéutica. ¿Por qué le digo esto? Quizás sea difícil, pero va a venir un chanta y le va a decir que si usted cree en tal cosa, te puede comprar una camioneta. O si cree esto, usted puede tener una casa. No, bueno, mire, yo te lo digo la verdad, Dios si quiere le puede dar 10 casas y 20 camionetas, si Dios quiere. ¿Cómo que no? Pero ese no es el mensaje de la Biblia. El mensaje de la Biblia era pacto, esas promesas que venían en una revelación progresiva anunciando de un Mesías que iba a venir a perdonar los pecados, ¿sí? En el pacto davídico ya vimos que este Redentor, ¿qué iba a hacer? Bueno, él iba a ser un rey. En el pacto mosaico, me olvidé decir algo, en el pacto mosaico, Moisés, creo que es el Deuteronomio 18, Moisés anunciaba que iba a venir un profeta, pero no como los otros profetas, ¿eh? Era el profeta, no otros profetas, si no me equivoco es Deuteronomio 18, sí. Y él es el que vino, o sea, a hablar, era el Señor Jesucristo, escuche. Ya voy terminando. Deuteronomio 18, sí. Dios promete un profeta como Moisés. Profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará el Señor tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva a oír la voz del Señor mi Dios, ni vea yo más a este gran fuego para que no muera. Y dijo el Señor, han hablado bien de lo que han dicho, profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú, pondré mis palabras en su boca y les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviera la presunción de hablar contra mi nombre y sigue hablando. Amados, se había profetizado de que iba a venir
no otro profeta como profeta, sino el mismo Señor Jesucristo a comunicarnos las palabras mismas de su Padre, ¿sí? Ahora en Jesucristo vemos esa revelación completa, plenaria. Él trae un mensaje, podríamos decir, desde el mismo trono del Padre, porque Él estaba con el Padre. Y cara a cara trae un mensaje, no como los otros profetas que Dios le comunicaba así. Él lo trae desde el mismo cielo, ¿sí? Entonces todas estas promesas escatológicas se cumplen en Jesucristo, ¿sí? ¿Sí? Y Cristo es el cumplimiento de todas esas promesas del Antiguo Testamento. Por eso cuando usted escucha un chanta que va al Antiguo Testamento a sacar una promesa, una perlita, no le crea, porque todo eso que está ahí está apuntando al Señor Jesucristo. Bueno, quiero que entiendan eso. Sí, quiero poner otro. Incluso nosotros estábamos en estas promesas ahora. Si yo me voy a Efesios capítulo 2, versículo 11 en adelante, podría hablar un poco más, pero no me quiero expandir un poco más sobre esto. Entonces lo que quiero que entienda es que todos estos tipos eran sombras de la revelación progresiva que se iba haciendo en esas promesas que se habían anunciado, ¿sí? Y todo esto se cumple, ¿no?, en Jesucristo. ¿Sigo? Entonces, escuche, estábamos hablando de dos promesas. No sé si se puede llegar a entender, ¿sí? Dos promesas. La hecha en el Antiguo Testamento, y la en los posteriores tiempos, que es cuando Jesucristo viene y habla, ¿sí? O sea, la segunda es superior a la primera. ¿Por qué me dirá usted? Claro, porque las primeras promesas, o tipos, sombras, profetas, me apuntaban solamente a aquel. Vamos a leerlo de nuevo. Dios, habiendo hablado antiguamente muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, pasado, tiempo presente. Al final de estos días nos habló por el Hijo, quien constituyó, Él es el cumplimiento de esas promesas. Lo que le quiero decir, amados, si no me entendió en todo este tiempo, es que toda la Biblia apunta a Cristo. Podríamos decir cristocéntrico, si no me entendió nada. Simplemente es eso. Pero tengo que explicar de esta forma para que lo puedan explicar lo que dice el autor ahí, ¿sí? Entonces, esta segunda revelación, podríamos decir, o la culminación, podríamos decir mejor expresado, de esas promesas es Cristo, ¿sí? Se cumplió eso anunciado, que iba a venir un futuro en Jesucristo. Estos son los últimos días. Ahora, los últimos días dicen, bueno, estamos en los últimos días. No, amados, los últimos días se iniciaron con la venida del Señor Jesucristo, con la muerte, con la resurrección, con la ascensión y con la entronación de Cristo. Ya estábamos en esos últimos días. Lo único que simplemente estamos haciendo, amados, estamos anunciando el mensaje de salvación para todos aquellos que quieran venir en fe y en arrepentimiento. Dios ya ha hablado mucho, amados. Incluso sus profetas han hablado mucho. Y el pueblo aún así sigue duro. Entonces, aquellos que han escuchado, amados, el mensaje de salvación, tengan en cuenta
que todo lo que ve en el Antiguo Testamento apuntaba a Cristo, amado, y ya ha llegado a su cumplimiento. Aliéntese en su corazón, porque se ha cumplido. Y si se ha cumplido, usted ve la cantidad de promesas que se ha cumplido ahí en el Antiguo Testamento. Todas las promesas que se cumplieron en Jesucristo. Ningún hueso se iba a romper del Señor Jesucristo. Donde iban a hacer cosas que ni siquiera podía decir Él. Incluso después de su muerte. Con quién iba a ser enterrado. Nada de esas cosas se podrían llegar a cumplir. Si ustedes dicen, sí, bueno, sí las puedo ver, a ver si las puedo. No, amado, Dios lo anunció. Entonces esa revelación, así se lo puedo, espero que se haya entendido, la revelación esta anterior, en ese versículo 1 y el 2, el autor la contrasta con la nueva revelación que es Jesucristo. ¿Sí? Entonces no podemos estar, lo vuelvo a decir, traer mensajitos del Antiguo Testamento, como hacen en la iglesia, y traer banderitas judías y cantar y hacer esas cosas, por amado, porque eso no es para la época de ahora. Mire, le voy a decir algo, y con esto no están todos de acuerdo con este sistema de interpretación. Nosotros, por lo menos yo y otros más de nuestra rama, ahora en el Nuevo Testamento tenemos mayor luz que en el Antiguo, ¿sí? Por eso que nosotros interpretamos el Antiguo, y esto no todos están de acuerdo, aunque esto no crea, interpretamos el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Y usted dirá, bueno, me es lógico. No todos, amados. El dispensacionalista no lo hace así, amado. Hay muchos que me hacen decir que en vez de poner su mirada en Jesucristo, su mirada está en Israel, amado. Yo creo que esto es como un plan B, como que Dios todavía tiene promesas para Israel. No es así, amados. Todo se cumplió, llegó a su cumplimiento. Todos esos tipos, templos que quieren levantar, esas cosas ya están. Incluso el judío más judío, ortodoxo, tiene que venir y postrarse a los pies de Cristo y arrepentirse de sus pecados. Es una iglesia legalista, una iglesia que esté centrada en todas esas cosas y no esté Cristo y no hable de Cristo, no sirve de nada, amados, porque todo ha llegado a su cumplimiento. Entonces no debemos centrarnos tanto en la nación de Israel, sino centrarnos en Jesucristo, que Él es la consumación escatológica de esas promesas que el Señor había prometido. Acuérdese, con esto voy a cerrar. Mire, hasta una mujer el Señor usó para poder entender esto. En Juan, capítulo 4, versículo 25, el Señor pasó por un lugar y se encontró una señora que la confronta donde estaba su marido, le preguntó, no sé si se acuerdan, que era la mujer samaritana. Pero fíjese que en una parte ella le dice lo siguiente, porque él dice, parece que tú eres profeta, le dijo. Y acuérdense que el Señor le dijo, no sé si quieren voy para ahí, para mejor. Y con esto ya cerramos, le prometo. Juan, capítulo, creo que es 4, ¿no? Donde está la samaritana. A ver. Sí, acá está. Escuche, el versículo 25. Le dijo la mujer, porque acuérdense que hay un diálogo entre ellos donde tenían que adorar, pero en el versículo 25 le dice, para redondear, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Escuche lo que le dice. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Quizá usted no le preste mucha atención a esa parte. Él nos declarará todas las cosas. Ahora, ¿qué quiere decir? Él nos va a explicar todas estas cosas difíciles que están en el Antiguo Testamento, que nosotros no podemos llegar a entender.
Mire, yo sé que hay cosas difíciles de entender, mayormente en este libro, pero todo lo que es concerniente a la salvación, hasta un chico lo puede entender, amado. El hombre no quiere venir a Dios por medio de Jesucristo, porque significa dejar todo lo que tiene, deja todo lo que tiene y sígueme, le dijo al joven rico. Entonces, Dios nos ha hablado, Dios nos ha declarado, hasta la mujer samaritana se dio cuenta. Cuando Él venga, nos va a declarar. Y Él ya vino. Ese soy yo, dijo el Señor. Amados, hasta acá vamos a terminar de exponer el versículo número 1. Gracias por su paciencia de haberme escuchado. Vamos a estar orando. Amado Padre, venimos al trono de la gracia, Señor, con una suma reverencia y respeto a usted. Gracias, Señor, por habernos estado hablando siempre, Señor, como lo estuvo haciendo, Señor. Gracias por habernos hablado por medio de Jesucristo, Señor. Después siguiendo hablando, Señor, por medio de los apóstoles, por medio de los pastores fieles, Señor, que usted ha puesto, Señor. Y siguen hablando, siguen predicando por sus hijos, por sus hijas también que tienen su espíritu y habla, y por cada hermanito, cada hermanita, Señor, que abre su boca. De alguna forma está profetizando lo que dice un hermanito, una hermanita, como dice: Padre, tal texto dice, Dios dice que te arrepientas, que crea, el texto dice que Dios va a juzgar en hechos. Sigue hablando usted, incluso por medio de ello, sigue hablando por mí, Señor. Así, Señor, que el mundo no va a tener excusa en el día de la venida de Cristo. Por eso le pedimos, Señor, que usted siga estando con nosotros, Señor, y que nos siga hablando por medio de su palabra. Le pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo, como siempre decimos. Amén. Amén. Amén.